Ula POV. Era bastante fácil provocar un frenesí en una multitud, siempre y cuando supieras lo que querían oír. Las personas que acudieron hoy a mi manifestación eran un grupo temeroso. Las imágenes de la batalla revelaron que los Terán eran charlatanes, y las masas no olvidarían su engaño de siglos. Se habían enconado dentro de nuestras filas, conspirando, manipulando nuestra política con fines desconocidos, propagando su vil cultura. Una especie tan guerrera como la humanidad era como un tumor que consumía todo lo que era natural y bueno para no ser extirpado. Tenía fe en que la gente podría reconocer al monstruo que acechaba entre ellos. Mi discurso de hoy fue simplemente darle a la ciudadanía el empujón que necesitaba. Si los plebeyos dirigieran su ira hacia los humanos, les obligaría a actuar. Los soldados terrestres que mataran a civiles en la calle tendrían buena acogida en los medios de comunicación y, combinados con la noticia de la masacre del devorador que llegaría en cualquier momento, la protesta podría ser suficiente para expulsarlos de la Federación. Cuando yo era niña, la humanidad era una especie destacada en nuestra clase de educación cívica como la más grande diplomática. Las fuerzas de paz. Hice una pausa y mi mirada recorrió a la multitud. Pero recientemente nos enteramos de que todo era mentira. Son brutales, sanguinarios, no son como nosotros y no comparten nuestros valores. Los valores que mantienen unida a nuestra federación. Unos cuantos aplausos resonaron entre la asamblea, pero la mayoría de los espectadores parecían ansiosos. Ese era exactamente el tipo de sentimiento que esperaba evocar, no había motivación más poderosa que el miedo. Sabía que tenía su atención embelesada y que escucharían cada una de mis palabras. Amigos míos, tengan la seguridad de que comparto su conmoción y confusión ante la noticia. Pero de una cosa estoy segura, debemos actuar ahora. Los humanos merodean por nuestras calles, y es cuestión de tiempo hasta que sean a sus instintos. ¿Cuántos de nosotros han acogido a uno en nuestras casas, envió a sus hijos a la escuela con uno? Expresiones horrorizadas, murmullos agitados. Esta era la respuesta que esperaba. La mayoría de la gente aquí había tenido contacto con un Terán al menos una vez. Sin lugar a dudas, algunos oyentes dudarían en juzgar a la humanidad, pero un recordatorio del peligro mortal que representan los humanos debería hacerles entrar en razón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mi voz bajó a un gruñido bajo. Díganlo conmigo, lo suficientemente alto como para que te escuchen desde la tierra. Los humanos no son bienvenidos aquí. Los humanos no son bienvenidos aquí. Gritó la multitud. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Ese es un sonido hermoso. La embajada terrestre está en esta misma calle, a pocos minutos de aquí. Contamina nuestra capital con su presencia, ¿por qué no hacen oír nuestras voces allí abajo? Recuperemos lo que es nuestro. Como respuesta llegaron vítores de acuerdo, y observé con satisfacción cómo la gente volvía la vista hacia el complejo cerrado al final de la calle. No fue casualidad que hubiera elegido un lugar al aire libre para este evento, a pocos minutos a pie de la embajada terrestre. No habría tiempo para que los humanos se prepararan. Una turba furiosa de miles de personas invadiría su seguridad rápidamente y luego se verían obligados a tomar medidas más drásticas. Saqué mi holopad de mi bolsillo mientras la multitud se alejaba. El siguiente punto de mi agenda era ponerme en contacto con el general Quilón y saber qué había sido de la misión de rescate de los Terán. Gracias a mi intromisión, no tendrían más remedio que recurrir a la violencia. El general a menudo simpatizaba con los humanos, probablemente en agradecimiento por haberle salvado la vida. Si algo pudiera hacerle cambiar de opinión, sería la masacre de un planeta entero. Ya no vería a la humanidad como salvadores, sino como los monstruos que realmente eran. Mi llamada a la flota no fue recibida o no fue respondida. Una pequeña semilla de duda se plantó en mi mente, mientras consideraba la posibilidad de que los Terán los hubieran derribado en represalia. Por supuesto, no había manera de que supieran lo que había hecho una vez que los barcos se perdieron. Pero, ¿y si de todos modos hubieran culpado a la flota o simplemente no quisieran testigos de su masacre? La idea me heló hasta los huesos. Tenía la esperanza de que el general simplemente estuviera ocupado con otros asuntos y me devolviera la llamada lo suficientemente pronto. Lo que sea que haya pasado con las naves humanas, no me importa, pero la pérdida de nuestros militares sería trágica.
Quizás mis acciones habían sido un poco descuidadas. Aunque ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Algunas personas seguramente resultarían heridas al tratar con una especie tan agresiva, pero su sacrificio era necesario por un bien mayor. Los acontecimientos de hoy son el ejemplo perfecto de ese principio. Dudaba que el caos que se estaba desarrollando en la embajada fuera incruento. Uno de mis empleados había avisado a la central de noticias de la Federación, diciéndoles que mantuvieran un equipo de cámara apostado en la embajada terrestre. De lo contrario, los medios podrían haberse perdido el inicio de la manifestación. Cambié a su transmisión en vivo en mi Holopad y me complació ver que la cobertura de la protesta ya estaba en marcha. 2 centinelas humanos caminaban dentro de las puertas, gritando a todos que retrocedieran. La multitud los abucheó en respuesta, lanzando piedras y otros proyectiles por encima de las barreras. Un joven reportero de Sanik señaló la escena detrás de él. Como puedes ver, la situación en la embajada terrestre está empeorando. La portavoz Ula pronunció esta tarde un breve discurso cargado de retórica antihumana. Sus seguidores se sintieron inspirados a tomar medidas y, alentados por la portavoz, viajaron al complejo aquí. Parece que una confrontación es inminente. Algunos manifestantes comenzaron a escalar los muros y los guardias terrestres les apuntaron con sus armas en respuesta. Sin inmutarse, los escaladores descendieron al otro lado. Me reí para mis adentros. En el momento en que los humanos abrieran fuego contra civiles desarmados, todos los verían como yo. Este incidente se transmitiría en vivo a toda la galaxia y se repetiría durante días, tal como lo había sido la bomba de nanobots. Más civiles descendieron al lugar. Los guardias retrocedieron unos pasos, todavía con las armas en alto. Sus dedos se cernían sobre el gatillo, listos para disparar en el momento en que un manifestante avanzara. La multitud cerró filas y luego cargaron juntas. En lugar del sonido de los disparos, lo único que oí fue una voz humana que gritaba que retrocediéramos. Inexplicablemente, los guardias enfundaron sus armas y se retiraron al interior del edificio. ¿Por qué no disparan?, grité. Esto no está bien, se supone que los humanos son asesinos. Mis empleados, que estaban postrados cerca, fueron tomados por sorpresa por mi arrebato. Me miraban como si hubiera perdido la cabeza. Un joven llamado Ray parecía particularmente preocupado. ¿Quieres que disparen? ¿Estás bien? Lo miré. Métete en tus malditos asuntos. Estoy perfectamente bien. Los manifestantes habían irrumpido en la propia embajada mientras yo no prestaba atención y ya no eran visibles para la cámara. El presentador dijo algo sobre una situación con rehenes, pero no lo registró en mi mente. ¿Cómo pudo pasar esto? Una especie agresiva y militarizada que se rinde sin luchar. Esto fue un desastre absoluto. Con sus diplomáticos cautivos, los humanos serían considerados las víctimas de la historia. Lo podía escuchar ahora, un Terán en las noticias diciéndoles a los espectadores que ellos no eran los violentos. Distraería la atención de la atrocidad de sus armas y, en cambio, la controversia se centraría en que yo incité al motín. Este era el tipo de escándalo que podría paralizar la carrera de un político promedio. Pero yo no era menos representante, seguramente un orador tan popular como yo podría capear la tormenta. En lugar de disculparme por mis acciones, doblaría mi apuesta. Con el alma misma de la Federación en juego, renunciar a mi búsqueda de desenmascarar a la humanidad no era una opción. Con suerte, mis esfuerzos por sabotear su misión de rescate habían tenido mejores resultados. Un incidente era todo lo que necesitaba para probar mi caso, y sabía que los humanos eventualmente cometerían un error. Después de todo, estaba en su naturaleza.